Hoy vamos a llevar el mensaje con el título, valga la redundancia, el mensaje a Filadelfia o el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Iniciamos orando diciéndole: amado Dios, te damos gracias una vez más por regalarnos el privilegio, la oportunidad de escuchar tu palabra, de escuchar tu mensaje. Tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, bendigo cada hogar, cada casa. Señor, que en esta mañana están sacando del tiempo, del espacio para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que sea una buena tierra y a la cual, Señor, esta palabra que hoy será sembrada, sea produciendo cual 100 por 1, como lo dice tu palabra, Señor. Y oramos para que no simplemente seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el encargado de convencer de pecado, justicia y juicio, y de hacernos cada vez entendedores, y aquellos hombres y mujeres, Señor, que vivamos el evangelio conforme a tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13, leo para ustedes de la siguiente forma. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, su nombre significa amor fraternal. Filadelfia, que fue fundada más o menos en el año 19 antes de Cristo por el rey Eumenes II de Pérgamo, en la ruta que unía Sardis con Colosas. Era conocida como la Puerta del Oriente, y por estar situada a la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. La ciudad está ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos más o menos en el año 17 después de Cristo. Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida nuevamente por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo, y la mayoría vivían fuera de sus murallas, y otros emigraron. La ciudad cambió 3 veces de nombre. La primera fue Filadelfia, fue llamada Filadelfia, luego fue llamada Neocesarea, y por último Flavia. Primeramente se llamó Filadelfia por honor, o más que todo fue por el fundador Eumenes II, y en honor a su hermano Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse este nombre. Después del terremoto del año 17 después de Cristo, la ciudad fue destruida, y Tiberio nuevamente la reconstruye, y por eso recibe el nombre de Neocesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. Entonces eso es más o menos la historia, ¿cierto? Un lugar donde continuamente temblaba y habían diferentes terremotos, o sea que no era como muy bonito para vivir, ¿no? Y debido a estas circunstancias se conocía que era como un pueblo pobre,
En fin, quiero recordar que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, me dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El objetivo, ¿cierto? El objetivo del libro de Apocalipsis me dice en el capítulo 1, versículo 1, y quiero que usted lo vuelva a tener claro. ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Empieza ahí diciendo la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Por eso usted ve que en el capítulo 1 nombró todo lo que él vio acerca de Cristo. Pero adicionalmente en el capítulo 2, en los mensajes de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, nos habla también de quién es Cristo como tal. Muchos se han enfocado en la parte escatológica que es cuestiones futuras o estudio de las cosas venideras y futuras. Entonces se han enfocado más en el dragón, se han enfocado más en la mujer, en los sellos, en las trompetas, en las copas de ira. Pero si usted mira, nos da unas características únicas de lo que es Cristo como tal. Ya no nos muestra un Mesías sufriente, un cordero, ¿cierto?, que vino y murió en la cruz del Calvario, pobre, como dirían algunos, humilde, sino nos está mostrando al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque perdemos el objetivo de revisar, de estudiar el libro de Apocalipsis, que más que sellos, más que los caballos, bermejo, negro, todo esto nos está hablando es de Cristo. Y lo hemos mirado, ¿cierto que sí? Hemos visto a Cristo desde otra perspectiva. Aquí, en la iglesia de Filadelfia, no va a ser la excepción, sino que al contrario, también nos va a hablar de algo muy especial con relación a Cristo. La carta o el mensaje a Filadelfia es muy diferente a las demás. En todas siempre hubo una amonestación diciéndoles que se arrepintieran, ¿cierto?, que conocía sus obras y que habían cosas no muy buenas. Pero a Filadelfia no la reprende, al contrario, la anima y empieza mostrando una de las características que no habla en Apocalipsis capítulo 1. Siempre hemos hecho, ¿cierto?, lo que Juan vio y aún lo que está diciendo de la iglesia. ¿Cómo inicia con Filadelfia? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Más que mirar la iglesia como tal, es mirar a Cristo. Es poner los ojos en Cristo, que en sí es Cristo. Y empieza a decir, esto dice el santo. ¿Qué otra característica dice? Dice que él es santo, el verdadero y el que tiene ¿qué? Tiene la llave de David. Ahora, las otras cartas, como les hablé, el Señor se vale de símbolos para describirse a sí mismo, y estas proceden de la visión que tuvo Juan en Apocalipsis capítulo 1. Ya lo dije, ¿cierto? Diferentes títulos que ahora no encontramos en la iglesia de Filadelfia. Dice que Él es ¿qué? Santo, verdadero y el que tiene la llave de David. En Apocalipsis 1 me dice la llave del Hades y de la muerte, pero aquí me dice la llave de David, no es lo mismo. También me dice que Él es santo como tal. Y aquí quiero empezar a hablar. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santo? Cuando por años nos han metido que ser santo, se nos hace la idea o la ilusión de una aureola, ¿cierto? Aquí, y que es inmaculado. ¿Qué otra cosa? Lo miramos la palabra santo como restricción. No haga esto porque entonces usted no es santo. Y lo metemos a algo religioso.
Y por años yo ni siquiera podíamos entender realmente qué era la palabra santo. Usted tiene que ser santo porque Dios es santo. Pero, ¿qué es santo? Porque es una de las características que Él da. Dice, el que es santo, no el que será santo, ni el que fue santo. Me está diciendo en tiempo presente que Él es santo. Entonces, muchos hablan de que el santo tal, que vamos a hacer esto para ser santos. Y estudiando detenidamente, aunque no quiero quedarme simplemente ahí, porque solo con santidad me podría dar todo el sermón, porque es un tema bastante amplio e interesante para estudiar. Pero quizás como ustedes, yo por años pensaba que la santidad era llevado simplemente a lo externo, ¿cierto? Nos hablan a veces de la santidad de algo externo, pero la santidad no es solamente algo externo, la santidad es algo interno. Y quiero en forma práctica, sencilla, que usted pueda entender qué es santo. Yo preguntaría, para usted, ¿qué es ser santo? Algunos dicen, no, pues la ropa. Otros dirán, el no decir groserías. Pero no tenemos claridad qué es eso, ¿cierto? Ahora, el término hebreo para describir o decir santo es kadosh. ¿Ha escuchado alguna vez la palabra kadosh? Significa santo. Es un equivalente a santo. No es que sea directamente santo, es un equivalente. Señala que es la perfección de Dios, a su majestad, a su justicia y oposición a todo pecado, que es que rechaza el pecado, que en él hay perfección, que en él es la majestad de su justicia, o sea, en él no hay injusticia. Es una característica aplicable a todo lo que se puede decir que es Dios, o sea, lo que él hace como su esencia. Isaías capítulo 6, versículo 3, nos dice la palabra de la siguiente manera. 6:3 nos dice así: y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Está diciendo constantemente que quién es santo, quién es el único santo, Jehová, Dios Todopoderoso. Y Cristo está diciendo que Él es santo. O sea que ahí en su deidad también Él es santo. ¿Sí? Ahora, así me toca demorarme un poquito más acá. El resto de Filadelfia yo les voy a explicar qué es la columna, qué es el nombre, todo eso, tranquilos. Si hay que dar segunda parte, pues vamos segunda parte. Lo que me interesa es que quede claro qué es santidad, qué es santificación, pero qué es lo más importante, qué es santo. Ahora, la referencia que habla de santo es a la naturaleza intrínseca de Dios y después a su carácter. Vuelvo y digo, a la naturaleza de Dios y al carácter de Dios, de su naturaleza, que es perfecto, que es majestuoso y que es apartado de todo mal. Y de ahí surge el carácter ético de su santidad. Es decir, palabras castizas, colombianas, fácil de entender, que es santo, que es la naturaleza de Dios, ¿en qué? En su perfección, en su majestad, ¿cierto? Perfecto en todo, que Él es apartado del mal, en Él no hay mal, y desarrolla su carácter, que su carácter en su naturaleza es que Él es justo, Él no miente, en Él no hay injusticia, en Él no hay tardanza. O sea, ¿sí me estoy haciendo entender que es santo como tal? ¿Sí? Amén. Yo espero que usted diga allí amén, en la fe. Entonces, santo es la naturaleza de Dios como tal, que Él es perfecto,
que en él no hay maldad y que desarrolla un carácter con relación a su propia naturaleza. En él no hay injusticia, en él no hay mentira, en él no hay sombra de variación. Eso es santo. Una naturaleza, por eso hablamos de una naturaleza santa. ¿Sí? Ahora, cuando el término lo aplicamos ya a los seres humanos, a objetos, ¿cierto? En ese sentido es diferente. No se trata de una santidad propia, una naturaleza propia de ser santo, sino derivada precisamente de Dios. ¿Cómo así? La palabra kadosh viene de una raíz que significa cortar, apartar o separar. Entonces, en el caso de los seres humanos o de los objetos, la santidad quiere decir que la persona o cosa ha sido separada para Dios. No es que sea naturalmente santo, sino que ha sido separado ¿por quién? Por Dios. ¿Sí? Ahora, esa es la idea de la palabra santificar. Esto es separar una cosa para el uso divino. Dios santificó el séptimo día. Eso lo encontramos en Éxodo, ¿cierto? Encontramos cuando dice, y Dios dice santificar el día de reposo, o santificó el día séptimo, ¿cierto? Eso lo declara la palabra, eso no lo dice la palabra. Entonces no es porque el día sea perfecto, sin mancha, un carácter, eso no tiene nada que ver. ¿Qué es? Porque Dios mismo lo escoge, ¿para qué? Para que sea apartado como día santo, ¿para quién? Para el Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Hay un ejemplo que es Éxodo 28, versículo 41, cuando se escoge a una persona. Con ello vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás, y santificarás para que sean mis sacerdotes. Lo que hace una persona, ¿cierto? Simplemente es una separación del resto de los seres humanos o del mundo, sino de su dedicación para el servicio a Dios. Es decir, ya no hablamos de una naturaleza santa de una persona porque sí, porque nosotros somos imperfectos. Nuestra naturaleza, nos dice el apóstol Pablo, es una naturaleza pecaminosa. O somos naturaleza divina, que no pecamos, no tendemos a la tendencia al mal. No. Entonces, aquí es donde quiero que entendamos. No se trata de una santidad propia, de una naturaleza propia, porque nuestra naturaleza está dada a hacer lo malo. ¿Me hago entender? Una naturaleza pecaminosa. Sino ha sido derivada precisamente de Dios, donde se separa, se corta y se aparta para ser santo. Ahora, hay una cuestión interesante. Para ser nosotros santos, no es por nuestra propia justicia. Por eso él dice, el que es santo. ¿Quién es santo? Cristo. Por eso nos dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, que yo soy santo, separado y apartado. ¿Por quién? Por tener a quién? A Cristo en mí. Yo no puedo ser santo diciendo que yo me voy a poner cierta ropa y eso me hace santo. Estoy diciendo que sería en mi propia justicia ser santo. Y mi naturaleza es una naturaleza dada al pecado. Es como si el león, su naturaleza es ser león. Y en esa naturaleza siempre va a querer comer carne, ¿cierto? Pero así usted lo haya criado y lo haya
amansado y sofisticado para que él no coma carne, en algún momento, si llega su naturaleza como tal, va a querer en algún momento comer carne. Porque su naturaleza es ser ¿qué? León y comer carne. No, león no ruja. Su naturaleza es rugir. ¿Me hago entender? Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero la naturaleza de Dios propia es ser santo, separado, sin mancha. Ahora, esta obra la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Debemos corresponder al trabajo que Él hizo allí. Por eso dice que la sangre de su Hijo amado nos limpia de todo pecado y nos hace apartados para Él. Nos ha hecho separación. Por eso dice que somos pueblo, que nos ha separado para Él. Ahí es donde viene la palabra Kadosh. Ahí es donde dice que somos apartados, separados para Él. Quiere decir que si Él es santo, nosotros también somos santos porque estamos en Él. Aquella persona que no está en Cristo no puede decir que es santo, porque en su propia naturaleza no puede. Y aún en nosotros siempre nos decían: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero lo que aquí el escritor nos está diciendo es: yo necesito mirar a Cristo constantemente para ser santificado. Porque en mi propia fuerza y en mi propia justicia yo no puedo ser santo, porque mi naturaleza es una naturaleza pecaminosa. En usted siempre va a querer hacer lo malo. Pablo mismo lo dice, ¿cierto? Lo que no quiero hacer, termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne? ¿Cierto? Pero dice: más gracias doy a Cristo Jesús. Porque está diciendo que a través de Él nosotros hemos sido santificados y justificados. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si fueran nuestras propias fuerzas, nadie podría ver al Señor, porque estaríamos anulando la obra de la cruz. ¿Me estoy haciendo entender? Sin santidad nadie verá al Señor, es decir, sin Cristo nadie puede ver al Señor. No está hablando de una obra propia mía, diciendo que yo cada vez voy a ser más santo porque yo puedo en mis propias fuerzas. Estoy llevando a anular lo que Cristo hizo, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Estoy diciendo que yo puedo salvarme a mí mismo, que yo puedo con mi naturaleza pecaminosa. Y si fuese así, ¿para qué el Padre envió a su Hijo si podíamos salvarnos a nosotros mismos? ¿Me hago entender? Entonces, por años pensábamos que no, esto no le agrada a Dios, ya no soy santo. Y no es en mis propias fuerzas, porque si usted estaba mirando un programa de televisión que no le agrada a Dios y que no le edifica a su vida, y lo está haciendo en su propia fuerza, pues al rato lo va a seguir haciendo, porque lo está haciendo bajo su propia fuerza. ¿Me estoy haciendo entender? Es como aquellos pecados que usted dice: yo puedo dejar de decir mentiras. Y cada vez que digo una mentira me va a morder. Es una naturaleza pecaminosa llamada a la mentira constantemente. Pero si yo estoy en Cristo y si voy a Cristo, digo: yo sin Cristo no puedo. Y tú eres verdad. ¿Qué estoy diciendo? Estoy reconociendo mi naturaleza y estoy diciendo que necesito de la santidad, de la perfección, de que en Él no hay pecado, que en Él está la verdad, para yo poder ser como es Él. Y empecé a mirar y hay 3 clases de santidad. La santidad de separación. Recuerde que santidad es o santo es separación ya en el ser humano. ¿Me hago entender? En Dios no. En Él es propia. Nosotros, Él en su justicia, en su amor, lo que quiero que entendamos, muchas veces hemos visto la santidad como una carga y como algo de prohibición. No haga esto, porque eso no es santo para Dios. ¿Sí? Entonces,
vimos por años una santidad equivocada, llevada al externo, al exterior. ¿Y el interior? ¿Qué es lo que va a ver al Señor? ¿La ropa? Sin santidad, está diciendo, sin Cristo nadie verá al Señor. Nadie puede ver al Padre si no está en Cristo. Esa es la santidad. Vuelvo y lo repito. Se lo repito. Dice, seguid la paz con todos. Y luego dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Señor, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si dice, y la santificación o la santidad sin la cual nadie verá al Señor, quite la santidad y coloque ahí. Y sin Cristo nadie verá al Señor. Y Cristo es santo. Y yo necesito de esa santidad para poder ver al Señor. Así que no es una santidad por mis propios méritos. Qué bárbaro, yo sí soy sobrado. Está volviendo a una naturaleza y una propia justicia. Y en nuestra propia justicia no podemos. Estaría anulando automáticamente la obra de Cristo, pero también estaría blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me convence de pecado, justicia y juicio. Estaría diciendo que yo no necesito al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hace reconocer que yo soy pecador, que necesito a Cristo para que Él me justifique y me o me condenen o me castiguen. ¿Me estoy haciendo entender? Y por años nos hicieron ver la santidad como algo exterior, como una provisión. No coma, no beba, no haga, porque eso no es santo. De un proceder humano. Pero si yo estoy en Cristo, mi forma de ser y de actuar tendrá que ser consecuente a la vida que yo vivo en Él. No sé si ya quedó más clara la santidad. Ahora, hay 3 clases de santidad. La santidad que me habla de la separación posicional, o sea, quién soy en Cristo Jesús. Que Él me separa para formar parte de su familia o del reino de los cielos. Cuando yo digo, dice Romanos, que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Dice, le ha recibido para salvación. Yo lo estoy deletreando o lo estoy diciendo a la forma para que usted lo entienda. Diría, no, está cambiando el versículo y pecado. No. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero que con el corazón se cree para justicia. ¿Cierto? Lo que dice la palabra en la carta a los Romanos. Está diciendo lo primero es que Cristo me separa del mundo. Por eso es la oración en Juan. Señor, no oro para que los quites, sino para que los guardes de este mundo. Porque está diciendo hay una separación, somos diferentes de los que son del mundo. No es que digamos que ustedes son de Marte y nosotros somos de Júpiter. No, hay gente que se va a los extremos. Estamos diciendo de un estado espiritual. No hacemos las costumbres del mundo porque nuestra ciudadanía, como lo dice también la Escritura, es del reino de los cielos. Y hemos sido apartados y eso nos está diciendo que hay una posición en Cristo Jesús. Que ya no hago lo que a mí se me ocurre. Que como hijo de Dios yo voy a mostrar algo diferente. Ahora hay otra clase de santidad, que es la santidad práctica y progresiva. Es decir, entre más conozco a Cristo, entre más estoy con Él, debo desarrollar un carácter como es Cristo. Y no simplemente tendrá que ser con atuendos o con cuestiones exteriores. Me hablará del carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Él sabía su posición de quién era. Pero también en su práctica, en su diario vivir, mostraba que Él era santo. Que no estaba a favor del pecado. Que era apartado del pecado. Y ahora hay una tercera posición o una tercera santidad que podríamos llamar una santidad eterna.
que es una separación definitiva del pecado. ¿Me hice entender? Que ya no probaremos más pecado cuando estemos en la eternidad con Él. Es decir, concluyo diciendo en esta característica de Cristo Jesús, porque Apocalipsis no es solamente dragones y centellas. Está muy chévere. Y por años nos metieron solo los dragones y las centellas, pero nos dejaron al protagonista principal de la historia, que es a Cristo, por fuera. Y lo que me está diciendo aquí es, Él es santo. Y yo no puedo ser santo sin Cristo. Eso de que usted voy a ayunar para no decir más mentiras es como anular y colocar intermediarios. Y no hay otro mediador dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino Jesucristo. Entonces aún palabras que parecen simples, pero tienen mucha connotación y son muy importantes. A mí por años me hicieron ver la santidad como algo aburrido, ¿cierto? Uy, no, qué cosa tan harta. No haga eso porque usted es santo, pero no saben ni qué es santidad. Y es algo que me está diciendo que en su amor Cristo me separó y cada día que lo estoy conociendo más a Él, me estoy santificando. Y no es porque alguien diga que lo declaramos santo. Nadie puede declarar a otro santo. ¿Quién es el único que puede santificarnos? O sea, Dios mío, cuántas tonterías y cosas hace el mundo que no entiende la palabra. Yo no puedo hacer aquí un servicio y decir, bueno, fulanito de tal, Pepito Pérez. Bueno, perdóneme si hay algún apellido por ahí Pérez. Pepito Pepa. Usted yo lo declaro santo. ¿Yo puedo hacer eso? No, yo no fui a la cruz del Calvario. Yo no puedo santificar a nadie. Estaría yo anulando la obra que Cristo hizo. Y dice la Escritura, Él es santo, santo, es la naturaleza divina de Dios en perfección, en justicia, en majestad, apartado del mal, en que en Él no hay pecado. Y ahora me dice que el único también en esa deidad, como Cristo, como el Hijo de Dios, es que Él es santo. El único que puede santificarnos. Seguir la paz con todos, sí, tenemos que estar en tranquilidad, pero aún Él me dice que Él es el príncipe de paz. Y luego dice, y la santidad, en la cual nadie verá al Señor. O sea, si usted no está en Cristo, pues tampoco tiene paz, y mucho menos va a ver al Señor, porque Él es santo. ¿De qué le sirvió a usted decir que ayunó, alabó, oró, lavó y todos los abos, si no está en Cristo? O sea, aquí la clave es estar en ¿quién? En Cristo Jesús. Y no se trata de yo esforzarme, porque entre más usted se esfuerce, estaría diciendo que usted puede solo. Usted no puede solo y yo tampoco puedo sola. No podemos ser santos sin Él. Y no podemos inventarnos fiestas y decir que vamos a santificar a fulanito, a sutanito, a menganito y a melgarejito, si Cristo nos los ha apartado, que es la primera posición de decir, el que confiesa con su boca, pero cierto, en su corazón también carece, será para justicia. Entonces, a mí esto me hizo como que, ¿cómo así? Si dice santo, me mandaron a estudiar, porque mucho, santo, santo es el Señor. Lo que usted está declarando es, tú eres perfecto, en ti no hay injusticia, tú eres la verdad, en ti no hay pecado, tú no te haces el desentendido como nosotros, en ti no hay nada de estas cosas, en ti está la verdad. ¿No le parece maravilloso el poder entender esta parte de la santidad? ¿Qué es ya la santificación? Es el acto, el proceso de adquisición de ser santo. O sea, el estado original del ser humano antes de la caída, ¿cómo era? Era santo. ¿Y cuál es el estado original que Dios quiere volvernos a llevar?
sin pecado, a ser santos, en una santidad eterna, unidos con Él, pero sin maldad, sin pecado. Entonces usted no crea que no, que hermanitos, que aquí está el requisito para ser santo. Yo no puedo ni siquiera ponerle requisitos. La palabra es clara y ahí nos va a decir qué cosas le agradan a mi Señor, a mi Dios, para yo poder ser santo. Pero en mi propia justicia, si mi naturaleza en sí es una naturaleza pecaminosa. Wow, ¿cierto? Segundo, digo porque el tiempo pasa, pero está interesante. El segundo título que él da y que está hablando de su carácter. Aquí no me está diciendo simplemente de qué es, como está hablando de su carácter. Me habla de que Él es verdadero. Sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza, o sea, en Él no hay falsedad. Él es real, o sea, Él es genuino, no hay mutación. En todo lo que dice, no es un producto de la imaginación humana, es auténtico y es real. Él es el verdadero Mesías. En Él no hay apariencia. No son imitaciones chimbas, perdónenme la palabra. Mutaciones. Él es verdadero. En Él no hay falsedad. Está diciendo, yo soy el verdadero Mesías. Yo soy el verdadero, no hay otro más. Soy yo, digno de toda confianza. Por eso Él nos dice que Él es la verdad, ¿cierto? Que en Él no hay mentira. No puedo decir que soy de Cristo y soy mentiroso. Dígale allá al cobrador que no estoy. Dígale allá, mijito, que no estoy. Si no dice la palabra, Jesús dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ay, no, y entonces, tal vez no. Que o sea, la palabra hoy por hoy ha perdido esa esencia. Él dice verdadero porque aún lo que ha prometido lo cumplirá. Yo voy a dejar de decir mentiras mordiéndome la lengua. Acuérdese del ser santo. Usted no puede solo. Pero si usted dice ser cristiano, ¿cómo hay cristianos mentirosos? Yo creo que si la historia de Pinocho fuera cierta, ¿cómo andaría el pueblo? ¿Usted me está diciendo verdad? ¿Usted vio el servicio en vivo el domingo? Sí. Pues, no, mire. Por chuchito que allá. Y usan el nombre de Dios porque tampoco entienden. Yo entendí este mandato. Tampoco entienden lo que significa Dios. La grandeza de Dios. Entonces, si está diciendo que Él es verdadero, es que su naturaleza es que Él es verdad. Si Él dijo algo, ¿Él qué? Lo va a hacer. Si Él dijo que va a regresar, así pasen los años de los años, Él dijo, Él va a regresar. Eso no es como las promesas que algunos hacen en el altar. Te prometo, y apenas pasan los años se le olvidan las promesas. Palabras, ¿cierto? Pero recordar que si yo estoy en esa posición en Cristo Jesús, también en mí debe estar la verdad. Que si digo a una hora, yo sea a esa hora, porque dije la verdad. En mí hay la verdad. Ahora una tercera, Cristo de la gloria. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una llave representa entrada, ¿cierto? Control, posesión, posición, pero también autoridad. Quien posee la llave es el dueño del lugar. ¿Sí o no? Si usted tiene llaves usted no va a tener la llave del vecino. Bueno, al menos que haya pasando algo por allá raro. Pero usted tiene la llave de su casa. Tiene la llave de su carro, dice suyo, que indica que es suyo, que usted tiene el control, que es su posición, que
es su autoridad. Pero también puede ser delegado a alguien de mucha confianza, ¿cierto? Los dueños, los papás le entregan las llaves ¿a quiénes? A los hijos cuando cumplen cierta edad porque confían en ellos. Esta persona tiene o tendrá lugares que están cerrados a otros. No solo eso, sino también puede abrir o cerrar puertas a los demás. Quien tiene la llave tiene la autoridad. La referencia a la llave de David aparece por primera vez en Isaías capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, 22. Nos dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. El profeta Isaías gobernaba en tiempos del rey Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Senna, perdóneme ahí, sí, que actuaba como mayordomo, una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del palacio del rey. Una posición que comportaba o que tenía autoridad más elevada del reino. Este hombre había actuado de una forma impropia en su cargo, buscando su propio beneficio personal. Como consecuencia, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en un duro cautiverio. Usted lo puede leer ahí para que lo estudie. Yo solo tomé este pasaje. Y que será reemplazado en su puesto por un hombre justo y honrado llamado Eliaquín, que también está ahí en el verso 20 al 21. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, sí, talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Aquí, la llave de la casa de David sobre su hombre sería quitado y se colocaría en Eliaquín. Ahora, Isaías estaba profetizando no solamente en Eliaquín, estaba declarando una palabra mesiánica y profética sobre la vida de Jesús. La casa de David es el linaje real, la familia gobernante en Israel, ¿cierto? Recuerde que Jesús vendría de el linaje ¿de dónde? De David. En Israel la llave de David me está diciendo que es quien tiene la autoridad, quien tiene el control al palacio real. Esta la llevaba el mayordomo del palacio, la persona de mayor confianza del rey. Él es quien tiene la autoridad de abrir y cerrar las puertas. Él decide quién entra o no entra al palacio. Ahora, al presentarse Jesús como el que tiene la llave de David, él se revela como el Mesías, el que tiene poder, autoridad, gobierno sobre el trono y la autoridad del reino. ¿Sí me hago entender? Es el que puede decidir quién entra y quién no entra. No es como dicen por ahí popularmente, que fulanito de tal está allí en las puertas. Ya, usted ya me entiende, ¿cierto? Que Peter es el que tiene la llave. Y aquí la Biblia me está diciendo, padre, mire cuántas herejías inventan. Me está diciendo que el que tiene poder y autoridad es Cristo Jesús, porque Él es el Mesías. Jesús viene del linaje de David y Él es el hijo heredero del trono. Eso nos lo dice en Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7. Vamos a mirar Lucas. Dijo Padre de la Gloria y se nos está pasando la mañana. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Dice: y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono ¿de qué? De David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está diciendo que Jesús es el que tiene la llave de David, el que revela como el Mesías, el que tiene el poder, el dominio al trono y la autoridad del reino.
que nadie puede entrar ni nadie puede salir, sino es a través de ¿quién? De Cristo Jesús. En su primera venida vimos a Jesús, yo lo dije ahorita, como el cordero inmolado, como ese hombre sufriente. Pero ahora está mostrando en el mensaje a Filadelfia, al amor fraternal, que Él regresará como el rey que viene a gobernar sobre la tierra para siempre. Por eso Él está diciendo el que tiene ¿qué? La llave. ¿Qué más? El que cierra y ninguno abre. Está diciendo que Él tiene el poder para entrar al reino de los cielos o al gobierno de su Padre. Ahora, en el versículo 8, ya terminamos de mirar con ojos críticos a ver la grandeza de Cristo, ¿cierto? Vimos que Él es santo. Claro que sí, no podemos ser santos sin Él. Que Él es verdadero, pero también tiene la entrada al reino de los cielos. Y que Él va a regresar, ya no como alguien sufriente, sino como el rey que gobernará a todas las naciones. Y que Él va a decidir quién sí y quién no, pero dependiendo también de nuestra decisión si aceptamos al Señor. Ahora en el verso 8 dice que conoce Él también sus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los creyentes de Filadelfia habían sido obedientes y fieles al Señor. Nos habla de una iglesia que es fiel. Esa es una de las características que debe tener la iglesia, ser fiel. Filios, que es la palabra fileo y que también se deriva de la palabra fe. Sin embargo, no contaban con mucho poder. La puerta abierta no es un derecho, sino es un regalo y es una oportunidad. ¿Cierto que sí? La puerta me está diciendo que yo puedo entrar o la persona que me abre la puerta me está diciendo entra, me está diciendo que puedo participar de esa bendición, o simplemente por eso las puertas están ahí en las casas y por eso la gente toca. Si yo digo que no entre, pues no entra, ¿sí o no? Entonces no es un derecho que llegó alguien vendiendo galletas y es mi derecho entrar. No. ¿Qué es? Es un regalo y es una oportunidad si yo le abro, ¿sí o no? Ahora, hay dos posturas que dicen algunos. La primera, algunos creen que se refiere, aunque las autoridades judías, con relación a lo que habla de la sinagoga de Satanás y aquellos judíos que dicen llamarse judíos, habían excluido a los creyentes de Filadelfia del pueblo de Dios. Entonces que estar a la puerta nuevamente diciendo que ellos pertenecían al pueblo. Pero hay otra que es otra postura que dice que es la oportunidad para extender el reino de los cielos, el evangelio, por medio de la predicación. Y esto pues no sería extraño, puesto que la misma expresión de esta misma forma de la puerta no la habla Hechos, Pablo a Corintios y también Pablo a la iglesia de Colosas. En Hechos capítulo 14, versículo 27 es uno de los ejemplos que voy a hablar para decir de esta postura de extender el evangelio, que Jesús lo que estaba diciendo ahí, Cristo estaba diciendo ahí, era abrir esta oportunidad para extender el evangelio. Hechos capítulo 14, versículo 27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe, ¿a quién? A los gentiles. Está hablando de la predicación del evangelio. Son dos posturas. Uno dice que es para volverlos a decir que ustedes no son excluidos del pueblo de Dios, sino que al contrario, son del pueblo de Dios. Y otros con la postura de la predicación. Ahora, cuando dice tienes poca fuerza, parece que era una iglesia pequeña. Tal vez sus miembros pertenecían mayormente a las clases más pobres. Y nada era de extrañar debido a que recordemos lo que yo inicié diciendo,
que era un pueblo donde había demasiados terremotos. Entonces la gente como que no, había mucha necesidad. Entonces decía que constantemente pues sufrían estos terremotos y decía, pues aunque son pequeños, aunque son muy humildes, Él les dice, tiene poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Creo que es, al fin y al cabo, lo que debe caracterizar al pueblo de Dios. Ser guardadores ¿de qué? De la palabra del Señor. Un pueblo en obediencia a su palabra. Ellos habían permanecido fieles. Recuerde que su nombre es amor fraternal y nos habla de una iglesia que es fiel. Hoy poco en esta sociedad hay una generación que no es fiel, al contrario, es infiel. Cuesta ser fiel en todas las áreas. Hay gente que no es fiel a su congregación tampoco. Hay gente que tampoco es fiel ni siquiera a donde Dios lo ha plantado. Está de piedra en piedra. Y Dios no nos llamó a estar de piedra en piedra. Dios también nos llamó a establecernos en un lugar. No es que yo escucho palabra de Dios porque ese me alimenta. Es como si usted fuera a alimentarse en la casa de doña Patrona, donde doña Pepa, doña Punto, y así, y usted dijera, mis hijos, ¿por qué están de casa en casa comiendo en todo lado? Es lo mismo, ¿cierto? Es una infidelidad. Pero aquí Dios está diciendo que han sido fieles a la palabra y que no han negado el nombre de Dios. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del evangelio, sin alterar su contenido. Esto es uno de los propósitos principales que tiene Satanás, aún de alterar los contenidos, para que la gente no mire realmente a Cristo y ellos se sientan bien y cambian el mensaje de su predicación. Empezando con lo que hablé de la santidad, quitando los ojos de Cristo y poniéndolo en cuestiones naturales. Y esto no es terrenal, esto es espiritual. Ojo con esto. ¿Qué es lo que nos pasa, iglesia? Que nos falta ser fiel a la palabra de Dios. Es decir, no leemos la escritura. Es decir, no somos capaces de mirar si lo que me están diciendo es verdad o es mentira o chisme. Decimos, gloria a Dios, eso es verdad. Y comemos de cuentos, pero no vamos a revisar lo que la escritura nos dice. Ahora dice, y no has negado mi nombre. Pareciera que los creyentes allí habían sido tentados. Dice, y no han negado mi nombre. O sea, como que hubieran sido llevados a que lo negaran, ¿cierto? Se está diciendo ahí. A negar el nombre de Cristo. Pero no habían caído en ello, sino antes al contrario, Dios les felicita. Cabe recalcar, ¿no?, que 3 veces habían cambiado el nombre para dar honor a sus distintos benefactores. ¿Sí o no? Yo los nombré. Pero la iglesia se había mantenido fiel no al nombre de Flavia, ¿cierto? De lo que había puesto aquel que era Vespasiano, ni lo que había hecho Eumenes II, ni ninguno de estos, ni Tiberio, sino que habían sido fieles a guardar el nombre de Cristo y a mantenerse en fidelidad, no al gobernante de turno, sino al gobernante, Rey de Reyes, el que tiene el trono de David. Y eso es lo que debe ser en nuestras vidas. No debemos con el gobernante del turno, sino siempre mirando a Cristo Jesús donde nos ha puesto, entendidos que Él es nuestro Señor. Sigue diciendo la escritura, ya voy cerrando. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Ya sabemos que es sinagoga, ya sabemos que Satanás es adversario. A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí vemos una recompensa por mantenerse fieles a Dios. Si ve que no les reprocha, sino que les da una palabra de ánimo diciendo que Él va a hacer con aquellos que dicen, que se congregan
pero que son adversarios y que en vez de ser ayudantes son unos mentirosos. Por eso él dice que él es verdadero y que los que son verdaderos no hay en él o es mentira o es verdad. Ahora, vuelve el 10 igual, reitera lo mismo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Recuerde, también estudié y dice la historia que ellos también fueron probados, vinieron varios imperios y cosas para destruirles, pero que de verdad hoy por hoy la iglesia o el nombre Filadelfia fue cambiado y todavía existe. Hemos visto, y es una de las palabras y promesas que nosotros recalcamos y decimos, que Él nos librará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y eso es lo que hablamos de la gran tribulación. Así que la iglesia, algunos andan temerosos y van a pasar por la tribulación, y aquí hay una promesa para todos aquellos que permanecen, ¿qué? Fieles ¿a quién? A Cristo Jesús, a su palabra. Dice: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nos habla de recibir esta corona, implica una victoria, es decir, hasta el final. También la posibilidad de prestar un mayor servicio en la eternidad, es decir, por cuanto te has mantenido fiel, hasta ahí el Señor nos está diciendo que va a haber una recompensa. Sigue hablando: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. O sea, ya hay dos promesas también. Primero, columna en el templo. Luego dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Luego me habla acerca de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Voy cerrando ya. Cuando nos habla del templo de mi Dios, o la columna en el templo de mi Dios, formar parte de él, y por lo tanto nunca tendrían que salir. Recuerde que esta era una ciudad que era de muchos terremotos y nunca casi podían permanecer allí. Y él les estaba diciendo: no tendrán que salir huyendo ni corriendo, sino que al contrario, esta es una promesa que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas. El Señor le estaba diciendo que en su casa no había terremoto, ni había temblor, ni mucho menos, sino les estaba prometiendo una casa sólida, estable. Y ahí también podríamos entrar a otra postura, hablando de las columnas, que habían dos columnas en el templo de Salomón, la derecha y la izquierda, y que tenían unos nombres especiales que también ya lo vimos. Entonces nos está hablando de la entrada. O sea, recuerde que estas columnas eran tipología para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Qué me está diciendo? Que podemos entrar ¿a dónde? A su presencia. Me está diciendo un lugar no temporal, sino una eternidad en Cristo Jesús. ¿Qué les está prometiendo? La eternidad. ¿Por mantenerse qué? Fieles. Ahora, dice: y nunca más saldré de allí, ¿sí ve? Y escribiré sobre él el nombre de ¿quién? De mi Dios. El nombre, recuerde que los sacerdotes tenían en la mitra un nombre que decía santidad a Jehová, que era separado, apartado para Dios, lo cual indicaba este estado de ministrar. También podemos pensar que somos posesión y autoridad de Dios, es decir, que está diciendo somos de Él, apartados para Él. Entonces algunos dirán: no se dejen poner cosas porque es la marca. Y aquí me está diciendo que Él va a colocar el nombre de mi Dios. Entonces, ¿cuál será el nombre de mi Dios? ¿Sí ve? Buscamos para todo, no, porque nos vamos más para el diablo, pero no nos miramos que el libro de Apocalipsis está enfocado en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora, dice la Escritura, el cual desciende. Dice la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Nos está hablando de un estado diferente
cielo nuevo, tierra nueva, pero también me está hablando de ese cuerpo que ya no será de corrupción, sino un cuerpo santo, sin mancha para el Señor. Nuestro estado original, ¿cuál era? Sin mancha, santos para Él. Eso es lo que está diciendo. Está prometiendo un lugar, está prometiendo que somos separados, apartados para Él, pero también está hablando de una identidad y un destino en la eternidad con Cristo Jesús. ¿Entendido el mensaje de hoy? Nos habla de fidelidad, pero lo más importante es que sin Cristo no podemos hacer nada. Por eso Él entra en escena a lo último diciendo, todo esto te voy a dar porque esto es mío. Él no está diciendo algo que no es de Él. Yo no puedo prometer decir que lo voy a hospedar en mi casa si no tengo ni siquiera la casa. No voy a decir son míos cuando ni siquiera he pagado por lo que es mío. Estos zapatos son míos y ni siquiera los he comprado. Jesús está diciendo, yo soy santo, verdadero, el que tiene el trono, por eso prometo un lugar a pertenecer, por eso estoy diciendo que son apartados para mí. Como empezó, termina la carta. ¿Me hago entender? Entonces, oremos en esta mañana. Padre, gracias por esta palabra. Por años habíamos entendido y pensado que el estado de santidad era algo por mi propia cuenta, pero no es así. Se necesita de ti para ser santos. Señor, en esta hora yo te pido que nos ayudes a entender cada vez más acerca de esta verdad inefable. Tú eres el que tiene el gobierno, el control, todo pertenece a ti y nos estás prometiendo un nombre diciendo que somos apartados para ti, una naturaleza diferente, porque eso eres tú. Por eso hoy honramos tu nombre y te bendecimos. Padre, perdónanos porque por años quitamos la mirada de ti y la pusimos en cosas superficiales y en nuestras propias fuerzas. No podemos sin ti. Necesitamos de ti. Señor, la santidad no es simplemente externa. Nos habla de que la santidad es una persona y es Cristo Jesús. Y somos santificados cada vez que te miramos a ti. Si permanecemos en ti, somos santificados. Padre, declaramos la gloria tuya. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.